22 de septiembre de 1866, 11:53. Esteros de Curupaití, Paraguay, a pocos kilómetros de la fortaleza que se alzaba como un desafío de barro y madera a orillas del gran río. El cabo Facundo Rojas, un muchacho de 19 años del primer regimiento de infantería, Patricios, sentía el sol del mediodía como un yunque sobre su cabeza. El aire, espeso y húmedo, olía a agua estancada, a flores podridas y a la ansiedad de 20.000 hombres a punto de marchar hacia la muerte. Llevaba puesto el uniforme de gala, un absurdo de lana azul y roja en aquel infierno verde, con los botones de bronce brillando como si fueran a un desfile en la Plaza de Mayo y no a un matadero. El barro, un fango negro y pegajoso, le llegaba casi hasta las rodillas, chupando sus botas con cada paso, como si la tierra misma quisiera tragárselos antes de que las balas paraguayas tuvieran la oportunidad. Observaba desde su posición, entre un bosquecillo de palmeras y vegetación enmarañada, como las columnas del ejército argentino comenzaban a formarse. La confianza era una fiebre que corría por las filas. Hacía pocos días, en Curuzú, habían probado la victoria. Los paraguayos, se decían unos a otros, eran salvajes valientes pero mal armados, con fusiles de chispa y machetes. Esto sería un paseo, un último empujón para tomar Humaitá y volver a casa para Navidad. Facundo, que nunca había visto más acción que alguna escaramuza menor, se esforzaba por compartir ese optimismo, pero un nudo frío se le había instalado en el estómago. «Mirá esa soberbia, pibe», masculló una voz a su lado. Era el sargento Morales, un veterano curtido de 40 y tantos años, con una cara que parecía un mapa de todas las guerras civiles que habían desangrado a la patria. Tenía una cicatriz que le cruzaba la ceja y una mirada cínica que había visto caer a federales y unitarios por igual. Van como si fueran a una fiesta. Este barro no es como el de Cepeda, y esos paraguayos no son como las montoneras del Chacho. Estos tipos no corren. Pero los vamos a arrollar, mi sargento, respondió Facundo, tratando de que su voz sonara firme. Somos el doble que ellos. La armada va a ablandar sus defensas con los cañones y después entramos nosotros. Morales escupió un chorro de tabaco masticado al suelo. Levantó su catalejo, un viejo tubo de latón abollado, y lo enfocó hacia las trincheras enemigas, una larga cicatriz de tierra rojiza que serpenteaba a unos 800 metros de distancia. El bombardeo de la escuadra brasileña, que había durado horas, parecía no haberles hecho ni un rasguño. El sargento frunció el ceño. Había algo distinto en esas defensas. No eran simples zanjas. Se veían aberturas bajas, oscuras, casi invisibles entre la maleza que los paraguayos habían dejado crecer a propósito. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Facundo, señalando con la barbilla. Morales estudió las aberturas durante un largo minuto. El silencio se estiró, pesado. Luego, bajó el catalejo lentamente, con una expresión en el rostro que Facundo no pudo descifrar. No era miedo, era algo más parecido a una ominosa curiosidad. Eso, dijo Morales con voz plana, casi un susurro. Eso, pibe, es una carnicería esperando que le lleven la carne. Hizo una pausa, limpiando el lente del catalejo con su pulgar. Son cañones. Muchos. Y no de los viejos. Parecen de retrocarga, de los que usan los gringos. Y por cómo están puestos, no apuntan a los barcos. Nos apuntan a nosotros. Facundo sintió que el nudo en su estómago se apretaba. ¿Cañones contra la infantería? Peor, corrigió Morales. Metralla. Cada cañón dispara una bolsa de 100 pelotas de plomo. Es como una escopeta gigante. Los he visto antes, en Pavón. Hacen desastres. Los muchachos le dicen, la picadora de carne. Pero no te preocupes, añadió, dándole una palmada en el hombro que no transmitía ninguna confianza. Son lentos para recargar. Una vez que disparen la primera andanada, llegamos a la trinchera antes de que puedan volver a tirar. Vos solo corre derecho y no te detengas por nada, ¿entendiste? Lo que el sargento Morales no sabía, lo que ningún soldado argentino en esos esteros infernales comprendía todavía,
es que el sistema defensivo de Curupaytí, diseñado por el general paraguayo José Díaz, no era solo un conjunto de cañones. Era una máquina de matar científicamente diseñada. No era un arma, era un ecosistema de aniquilación, y su único propósito era transformar la valentía argentina en una masa informe de sangre y barro. En los próximos 90 segundos, Facundo Rojas descubriría por qué los pocos que sobrevivirían a ese día empezarían a llamar a aquella trinchera, con un terror reverencial, la picadora de carne. Y por qué ese nombre no tenía absolutamente nada de metafórico. La guerra de la Triple Alianza había entrado en su fase más brutal. Tras las victorias iniciales, el ejército aliado, compuesto por argentinos, brasileños y uruguayos, se había empantanado en el complejo defensivo paraguayo conocido como el Cuadrilátero. El presidente paraguayo, Francisco Solano López, sabía que no podía ganar una guerra de desgaste ni en campo abierto. Su única esperanza era hacer que la invasión de su país fuera tan costosa en vidas que la alianza se quebrara. Curupaytí era la pieza central de esa estrategia. El general Díaz, un hombre brillante y despiadado, había estudiado las tácticas de sus enemigos. Sabía que el general Bartolomé Mitre, comandante en jefe argentino, confiaba ciegamente en el coraje de su infantería y en los asaltos masivos a la bayoneta. Así que Díaz no construyó una fortaleza para resistir un asedio, sino una trampa para aniquilar un asalto. Hizo cavar una trinchera de 2 kilómetros de largo, protegida por un foso y un abatiz de árboles con las ramas afiladas apuntando hacia el enemigo. Y detrás de esa línea, ocultó su verdadero as en la manga, más de 80 cañones de artillería, perfectamente posicionados para crear campos de fuego cruzado que no dejaran un solo metro de terreno sin cubrir. A esto se sumaban un puñado de las novísimas ametralladoras Gatling, un secreto tecnológico que los paraguayos habían adquirido de contrabando y que nadie en el ejército argentino había visto jamás. El sistema no era móvil, era estático, pero no lo necesitaba. Estaba diseñado para un solo propósito: triturar todo lo que intentara cruzar el campo abierto frente a él. Las especificaciones técnicas de esa máquina de muerte, si se pudieran haber compilado, contarían solo una parte de la historia. 86 piezas de artillería, principalmente cañones de bronce de 8 y 12 libras. Cada carga de metralla contenía entre 50 y 100 proyectiles esféricos de plomo o hierro. Una andanada coordinada de solo la mitad de esas piezas podía lanzar más de 3.000 proyectiles en un instante. La velocidad de salida, unos 450 metros por segundo, era suficiente para arrancar un brazo o partir un cráneo a 500 metros. A eso se sumaban las Gatling modelo 1865, con sus 6 cañones rotativos capaces de escupir 200 balas de calibre 58 por minuto, una cadencia de fuego inconcebible para un ejército que todavía usaba mayormente fusiles de avancarga. Pero los números no capturan lo que sucede cuando esa sinfonía de acero y pólvora abre fuego al unísono. Para eso se necesita el testimonio de un fantasma. De vuelta en el borde del estero, el asalto argentino comienza mal. Comienza con una orden fatal. El general Mitre, convencido de que el bombardeo naval ha destruido la artillería paraguaya y desmoralizado a sus defensores, da la señal. Los clarines suenan. Los coroneles gritan. Y 12.000 hombres, la flor y nata del ejército argentino, se lanzan hacia adelante con un grito que resuena en todo el valle: ¡Viva la patria! Facundo corre junto a Morales. El barro es una trampa mortal, cada paso es una lucha. A su alrededor, los estandartes de los regimientos se agitan sobre las cabezas de los soldados. Ve a los hombres del 3 de línea, a los de Rosario. Todos con sus uniformes de gala, una visión surrealista y colorida avanzando sobre el lodo oscuro. Los paraguayos en la primera línea de fusileros disparan una descarga irregular y se retiran hacia la trinchera principal. Un grito de júbilo recorre las filas argentinas. Huyen los cobardes. Ya son nuestros. Morales sonríe con sorna. No están huyendo, pibe. Nos están invitando a pasar. La primera oleada argentina llega a menos de 200 metros de la trinchera. Están en el punto exacto que el general Díaz había calculado. Entonces, sucede algo que nadie anticipó. Desde la larga cicatriz de tierra,
Un destello anaranjado recorre la línea de punta a punta, seguido de una nube de humo blanco y denso. Y luego, el sonido. No fue el estruendo de cañones individuales, sino un único y apocalíptico rugido que sonó como si el tejido del cielo se estuviera rasgando por manos gigantes. Un instante después, el aire sobre el estero se llenó de un zumbido vicioso, como el de 1.000.000 de abejas asesinas. Facundo está agachado detrás de un montículo de tierra y raíces cuando la andanada golpea. Ve la columna de hombres que marchaba 20 metros delante de él simplemente dejar de existir. No caen heridos. Se desintegran. Cuerpos, fusiles y mochilas son lanzados por los aires en una lluvia roja. Un hombre al que conocía del campamento, un correntino llamado Ismael que siempre contaba chistes, es cortado por la mitad a la altura de la cintura. Su torso vuela hacia atrás mientras sus piernas siguen dando un paso más antes de derrumbarse. El campo de batalla, que un segundo antes era un mar de uniformes azules y rojos, se convierte en un matadero. El sargento Morales grita una orden, pero las palabras se pierden en el estruendo. La metralla está cegando el campo como si fuera yerba. Facundo ve a un grupo de oficiales a caballo, intentando mantener la formación. La siguiente andanada los alcanza. Los caballos relinchan y caen, destripados. Los jinetes desaparecen en una nube de plomo. Los árboles y la vegetación que salpican el terreno explotan en astillas. Facundo presiona su cara contra el barro helado y grita, pero no puede oír su propia voz sobre el rugido de la muerte. Es un sonido continuo, porque los paraguayos no disparan todos a la vez. Disparan por secciones, creando una tormenta de metal ininterrumpida. Luego, Facundo escucha un sonido nuevo, un tableteo mecánico, rápido, seco. Es una de las Gatling. Apunta hacia un grupo de soldados que se habían refugiado detrás de un tronco caído. Las balas impactan la madera. El tronco, de medio metro de espesor, no detiene nada, explota en una lluvia de astillas mortales. Los 3 hombres que estaban detrás mueren instantáneamente, cortados en pedazos por balas que ni siquiera necesitan penetrar su cobertura. La energía cinética simplemente destruye todo a su paso. Todo. La carnicería dura 8 minutos. 8 minutos que se sienten como una eternidad. El asalto argentino se rompe en oleadas de pánico. Los hombres intentan retroceder, pero la metralla los alcanza por la espalda. El barro se tiñe de un rojo profundo. Cuerpos destrozados se amontonan unos sobre otros. Gritos de agonía se mezclan con el incesante rugido de los cañones. Morales, el veterano de 1000 batallas, está tratando de arrastrar a un soldado herido cuando una ráfaga lo alcanza. Facundo lo ve. El sargento no cae. Simplemente se deshace, como un muñeco de trapo golpeado por una fuerza invisible. Su torso es arrancado de su cuerpo. Lo último que ve Facundo del hombre que le enseñó a sobrevivir es su cabeza rodando por el barro, con los ojos todavía abiertos en una expresión de incredulidad. El fuego cesa. El silencio que cae sobre el campo es más aterrador que el ruido. Solo se oye el gemido de miles de hombres moribundos y el suave silbido del viento entre los juncos. Facundo levanta la cabeza. El paisaje es una visión del infierno. Donde antes había un ejército, ahora solo hay despojos. El campo está cubierto de miembros, de torsos sin cabeza, de uniformes desgarrados pegados a trozos de carne. El aire huele a sangre caliente y a pólvora quemada. Desde las trincheras paraguayas, un grito salvaje y triunfante se eleva: ¡Viva el Paraguay! Facundo yace en el suelo. Inmóvil. Su kepis tiene un agujero por donde pasó un trozo de metralla. Sangre corre por su cara desde una herida superficial en la frente. A su alrededor, el terreno parece haber sido arrasado por un tornado. De los 80 hombres de su compañía, solo puede ver a 3 más que se mueven. El resto está muerto o muriendo. De los 12.000 hombres que iniciaron el asalto, más de la mitad yacen en el fango. Simplemente mira fijamente el lugar donde Morales estaba parado segundos antes. No hay nada allí, excepto tierra removida y un charco de sangre que se mezcla con el agua del estero. 10 minutos después,
los paraguayos, en un acto de crueldad o de misericordia, según se mire, vuelven a abrir fuego, esta vez para rematar a los heridos. Las balas silban sobre la cabeza de Facundo. Él no se mueve. Se hace el muerto, hundiendo la cara en el barro, rezando a un Dios en el que había dejado de creer hacía exactamente 8 minutos. Esa noche, Facundo Rojas, temblando de frío y de shock, logra arrastrarse de vuelta a las diezmadas líneas argentinas. Es uno de los pocos supervivientes. Su uniforme de gala está hecho jirones, cubierto de una costra de barro y la sangre de otros hombres. Lo llevan a un puesto de mando, una carpa iluminada por un candil donde un oficial de inteligencia, pálido y con los ojos desorbitados, toma nota. ¿Qué tipo de arma usaron los paraguayos, cabo?, pregunta el oficial, con la voz quebrada. Facundo levanta la vista. Su mirada está vacía. No era un arma, mi coronel, responde con voz monótona. Era una picadora de carne. El oficial asiente lentamente. La picadora de carne, repite, y escribe las palabras en su libreta. Sí. Eso es exactamente lo que hace. Pica hombres hasta convertirlos en carne. El nombre se extiende como la pólvora por el campamento. Para finales de septiembre de 1866, todas las unidades del ejército aliado conocen las trincheras de Curupaití por ese nombre. La picadora de carne. El respeto es absoluto. El miedo, también. Pero la historia de la picadora de carne como doctrina defensiva devastadora no comienza en Curupaití. Comienza meses antes, en la mente del general Díaz y sus ingenieros, tras la sangrienta batalla de Tuyutí. Allí, el ejército paraguayo había sufrido una derrota terrible al atacar las posiciones aliadas. Díaz aprendió la lección, la fuerza de la alianza estaba en su número y su agresividad. Su debilidad era la previsibilidad de sus comandantes. En un informe escrito a Solano López, Díaz recomendó un cambio radical de estrategia. El soldado argentino y el brasileño son valientes hasta la temeridad. Cargarán de frente contra cualquier obstáculo. No debemos enfrentarlos en campo abierto, donde su número nos aplastaría. Debemos construir defensas donde su misma valentía se convierta en su tumba. Usaremos la tierra, los fosos, los cañones. Los dejaremos venir, y cuando estén lo suficientemente cerca para que no puedan fallar, los borraremos de la faz de la tierra. El cuartel general de López aprueba el plan y emite una directiva. Toda posición defensiva principal deberá ser construida con el propósito principal de aniquilar asaltos de infantería masivos, utilizando fuego de artillería concentrado y cruzado. En las semanas siguientes, los ingenieros paraguayos, muchos de ellos británicos y franceses contratados por López antes de la guerra, desarrollan tácticas específicas. Supresión de área, barrer zonas enteras con metralla para eliminar toda resistencia. Limpieza de bosquecillos, disparar contra las líneas de árboles para destruir la cobertura enemiga. Intercepción de columnas, usar andanadas devastadoras para romper la cohesión de las formaciones de ataque. La trinchera de Curupaití se convierte en el laboratorio perfecto para estas tácticas, donde la sutileza no es una opción. Los testimonios de los pocos prisioneros paraguayos capturados después de la batalla revelan el impacto mental de operar la picadora de carne. Un artillero, un sargento llamado Mateo, describió su experiencia: estábamos en nuestro pozo, éramos 4 para un solo cañón de A12. Teníamos las cargas de metralla listas, una al lado de la otra. El general Díaz nos había dicho: no disparen hasta que vean el blanco de sus ojos. No disparen hasta que la orden llegue por el cuerno. Vimos a los argentinos venir. Eran tantos. Parecían hormigas. Con sus uniformes de fiesta, brillando al sol. Era una vista hermosa y terrible. Cuando sonó el cuerno, disparamos. El retroceso casi nos tira al suelo. Cuando el humo se aclaró un poco, miramos. Donde había un regimiento, ya no había nada. Solo cosas en el suelo. Volvimos a cargar. Y otra vez. Y otra vez. No pensábamos en que eran hombres. No podíamos. Si lo hacías,
Te volvías loco. Solo eran blancos. Eran la carne, y nosotros éramos los carniceros. La metralla, el proyectil principal de la picadora de carne, era un arma simple pero brutal. Una lata o bolsa de lona llena de bolas de plomo, diseñada en el siglo XVII. Su efecto a corta distancia era el de una escopeta de proporciones bíblicas. Cada proyectil de un cañón de 12 libras viajaba a casi 500 metros por segundo. La energía de cada bola de plomo era 3 veces la de una bala de fusil. Cuando 80 cañones disparan simultáneamente, el efecto no es aditivo, es multiplicativo. Las rondas impactan tan rápido y en tal cantidad que las formaciones de hombres y las coberturas ligeras no tienen tiempo de absorber la energía, simplemente se desintegran. Testimonios argentinos confirman su poder. El teniente coronel Rivas, del regimiento de Rosario, gravemente herido pero superviviente, describió el asalto en su informe oficial. Avanzamos bajo un fuego de fusilería nutrido pero soportable. Mis hombres mantenían la disciplina. Estábamos a unos 150 metros cuando el infierno se desató. No fue una batalla, fue un cataclismo. El aire se llenó de un silbido mortal. Vi a mis oficiales y a mis soldados caer de a docenas. No heridos, sino mutilados, hechos pedazos. Los árboles a nuestro flanco eran despojados de sus hojas y ramas en segundos. Nos ordenaron tirarnos cuerpo a tierra. Pero el barro ofrecía poca protección. La metralla barría el campo a la altura de un hombre. Quedarse de pie era la muerte. Estar acostado era la muerte. Retroceder era la muerte. Mi regimiento, que entró en combate con 600 hombres, salió con menos de 100. Fue un asesinato en masa, no una batalla. Pero la picadora de carne no era invencible. Su vulnerabilidad era su inmovilidad. Era un arma de defensa pura. Un ataque de flanco bien ejecutado o un bombardeo naval preciso y sostenido podrían haberla destruido. Pero la arrogancia de los comandantes aliados y la increíble resistencia de los defensores paraguayos impidieron ambas cosas. El único momento en que la máquina de matar paraguaya estuvo en peligro fue cuando un puñado de soldados del 1 de Corrientes, comandados por el sargento Cabral, logró llegar al foso. Durante unos minutos desesperados, intentaron escalar la trinchera, luchando cuerpo a cuerpo con los paraguayos que salían a su encuentro. Usaron sus bayonetas y cuchillos contra machetes y lanzas. Por un instante, pareció que podían abrir una brecha. Pero el resto de la artillería paraguaya simplemente giró sus cañones y barrió su propia línea de frente, matando a amigos y enemigos por igual para sellar la brecha. El sargento Cabral y sus hombres fueron borrados de la existencia. Su sacrificio fue inútil, pero su valentía se convirtió en leyenda. Su historia, contada en susurros en los fogones, era un recordatorio de que incluso frente a la aniquilación industrial, el coraje humano podía brillar con una luz desesperada. Los informes de inteligencia argentinos tras la batalla de Curupaytí muestran un respeto tardío y un miedo profundo. Un documento del Estado Mayor del general Mitre, fechado en octubre de 1866, instruye: las posiciones fortificadas paraguayas, especialmente Curupaytí, han demostrado ser extremadamente peligrosas para la infantería. Si se detecta un sistema defensivo similar, las unidades deben usar las siguientes tácticas. 1. Evitar el asalto frontal a toda costa. El uso de infantería en masa contra artillería atrincherada es un suicidio. 2. Si el contacto es inevitable, usar la propia artillería para un bombardeo de saturación prolongado y preciso antes de cualquier avance. No permitir que la infantería se acerque a menos de 400 metros. Dentro de esa distancia, su volumen de fuego destruirá un batallón completo en segundos. 3. Nunca intentar un asalto si el terreno es un estero o un pantano que dificulte el avance. El enemigo usará nuestra lentitud para aniquilarnos a distancia. El respeto era mutuo, pero por razones opuestas. Los artilleros paraguayos sabían que estaban en una posición estática y vulnerable. Un asalto exitoso significaría su muerte segura. Pero también sabían que, mientras pudieran disparar, nada podría tocarlos.
Esta tensión psicológica, invencible al defender, vulnerable al ser rebasado, creó una cultura única de resistencia fanática entre los defensores de Curupaytí. Al final de la guerra, años después, las cifras del desastre de Curupaytí seguían siendo demoledoras. En un solo día, el ejército argentino sufrió más de 5.000 bajas, entre muertos y heridos. El ejército paraguayo, menos de 100. La batalla no decidió la guerra, pero la prolongó por años y dejó una cicatriz imborrable en la psique argentina. La picadora de carne se había ganado su apodo con la sangre de una generación. La paradoja de la picadora de carne de Curupaytí es que fue un sistema defensivo diseñado por una nación pequeña y desesperada, pero que se destacó por matar hombres a una escala industrial que prefiguraba los horrores de la Primera Guerra Mundial. Esto plantea preguntas incómodas sobre la guerra. La metralla era un arma legal, aceptada por las convenciones de la época. Pero su uso concentrado, diseñado no para incapacitar sino para desmembrar y aniquilar en masa, cruzaba una línea moral. La Alianza argumentó que los paraguayos eran bárbaros. Los paraguayos argumentaron que solo se defendían de una invasión injusta, y que el método estaba militarmente justificado. Cuando la guerra terminó, la fortaleza de Curupaytí fue abandonada y la selva la reclamó. Pero su legado continuó. El concepto de una defensa basada en el fuego de aniquilación masivo evolucionó en las ametralladoras y la artillería de tiro rápido que dominarían los campos de batalla del siglo XX. Y el apodo, la picadora de carne, entró en el léxico militar como un recordatorio de que incluso las tácticas más antiguas pueden encontrar aplicaciones más letales. Los supervivientes argentinos llevaron el nombre con ellos durante décadas. En reuniones de veteranos en los años 80 y 90 del siglo XIX, el término Curupaytí aún provocaba reacciones viscerales. Un veterano, Aníbal Sosa, que había perdido un brazo en la batalla, dijo en una entrevista en 1892, los paraguayos tenían muchas armas terribles, sus machetes, su fanatismo. Pero nada te hacía sentir tan indefenso como la picadora. Porque sabías, todos sabían, que si esos cañones te apuntaban, no había trinchera suficiente, no había refugio, no había coraje que te salvara. Solo podías rezar para que el artillero no te viera. En el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires, un cañón de bronce paraguayo recuperado de Curupaytí está montado con su boca apuntando hacia los visitantes. Una placa explicativa dice, cañón Schneider de 12 libras, utilizado por el ejército paraguayo en la batalla de Curupaytí. Esta y otras 85 piezas de artillería formaron un sistema defensivo que infligió al ejército argentino la derrota más sangrienta de su historia. Su apodo entre los soldados. La picadora de carne no era una exageración. Era una descripción precisa de lo que miles de proyectiles por minuto podían hacerle a cualquier cosa que no fuera de acero grueso. La historia de Curupaytí es un recordatorio de que en la guerra, la tecnología y la táctica a menudo encuentran usos no previstos, y a veces esos usos son más letales que el diseño original. Para los comandantes argentinos, fue una lección terrible sobre la arrogancia y el precio de subestimar al enemigo. Para los soldados paraguayos, fue su mayor victoria, un momento de gloria desesperada. Para los hombres como Facundo Rojas, fue la picadora, la cosa que convertía a amigos y camaradas en carne, y la cobertura en polvo. Ambas partes tenían razón. Y ese es el horror y la terrible lógica de la guerra. Depende del lado de la trinchera en que te toque estar parado.